Saludos. En esta ocasión veremos cómo hacer análisis de datos con el software estadístico R. Para ello, les voy a pedir que por favor descarguen antes el software R y luego el software RStudio. El software R es un software libre que es usado bastante para el análisis estadístico, en el cual trae bastantes paquetes y una comunidad bastante grande de desarrolladores que están mejorando los paquetes o creando nuevos según la necesidad. Actualmente la versión con la cual vamos a trabajar es la versión 4.1. ¿Ok? Aunque si usted tiene la versión 3 no hay ningún problema, es bastante estable. Luego de que usted haya instalado la versión 4.1.1, ya sea para Linux, MacOS o Windows, les voy a pedir que descarguen RStudio. RStudio es una interfaz mucho más amigable por el cual uno puede ver el código del programa que está ejecutando, puede llamar los paquetes mucho más rápido y visualizar otros archivos. ¿Okay? Una vez que usted haya descargado primero R y luego RStudio, usted abre RStudio. Para ello, desde su navegador, escribe RStudio y le va a aparecer esta R dentro de un círculo celestito, ¿ok? La RRN de su profesor. Entonces le da clic aquí. Entonces aquí usted va a encontrar una interfaz bastante amigable donde básicamente en la esquina superior izquierda tenemos los RScripts, las líneas de códigos. Luego abajo tenemos la consola, es decir, cuando se ejecutan cada uno de los códigos, las terminales, los trabajos, etc. ¿Okay? Entonces, aquí podemos ver, solamente hay que hacer hincapié de que al ejecutar cada línea en el RScript, no se le da enter, sino se le da control enter, o también en run se le puede dar para correr cada código o seleccionarlos y correr. Luego al lado derecho tenemos el environment, donde ahí tenemos los datos, los valores que nosotros hemos creado, las historias, las conexiones, etc. Aquí nosotros podemos importar ya sea nuestro archivo de Excel, nuestro archivo de ¿cómo se llama? De textos separados por coma, etcétera. Y aquí, luego en la parte inferior derecha, tenemos los archivos que uno puede trabajar, los, los gráficos. De hecho, R es uno de los programas que mejor da los gráficos porque se pueden configurar como uno quiere los paquetes. Si esta es primera vez que usted lo ocupa y nunca ha ocupado RStudio, les voy a enseñar cómo instalar los paquetes que vamos a ocupar para esta clase de análisis de datos, que son los principales. ¿Okay? Luego en Help y en Viewer, Help es, ya que no, nuestra misión no es aprendernos todas las fórmulas, sino es entender cómo funcionan. Entonces, aquí en Help ustedes escriben el paquete que van a ocupar o la fórmula y a partir de allí uno tiene una mejor idea sobre cómo escribir esa fórmula. Y luego el Viewer te da, por ejemplo, datos, respuesta, etcétera. ¿Okay? Para empezar, nosotros nos vamos a ubicar en File y nos vamos a ir a nos vamos a ir en File y aquí vamos a crear un nuevo archivo, un RScript. ¿Okay? Un RScript es como nuestro archivo donde nosotros vamos a escribir los códigos con los cuales nosotros vamos a trabajar. ¿Okay? Bueno, usted en el aula va a encontrar los dos archivos, tanto en Excel como en CSV, con los cuales vamos a descargar los datos. Sin embargo, hay varias formas de cómo importar los datos. ¿Okay?
En este caso, si usted quiere solamente copiar unos datos que usted ya tiene a la mano, usted ocupa la función scan. Aquí es importante recalcar algo. Primero, aquí no es como otros lenguajes de programación donde a la izquierda van las respuestas, las salidas y a la derecha van los inputs, sino aquí para indicar que es una salida lo vamos a indicar con una flecha, con el menor y el yon, ¿ok? ¿Verdad? Menor, yon, ¿ok? Con eso vamos a indicar que es para una salida, ¿ok? Entonces, permítame copiar los datos primero, ¿ok? Y también ya les voy a enseñar cómo importar sus datos tanto en Excel como en archivos CSV, ¿ok? Tenemos estos 1000 datos sobre datos de precipitación. Puede ser cualquier datos, ¿ok? Entonces nos vamos aquí en el R-Script, ¿ok? Y para ello usted escribe las palabras scan, ¿ok? Pero antes le vamos a decir que esto sea una variable, ¿ok? Entonces, que A, ponemos la flechita que vaya indicando para A, yon, entonces aquí escribimos la palabra scan y la cerramos entre paréntesis, ¿ok? Luego, para ejecutar este código, nosotros tenemos que darle en control enter, ¿ok? Eso es para ejecutarlo, ¿ok? Entonces, si usted se va aquí abajo, le aparece en la consola que los datos que nosotros vamos a ingresar a continuación son los que van a ser llamados como la matriz, el vector A. Entonces simplemente pegamos, perdón, aquí no, aquí abajo, le damos clic aquí, le damos pegar, le damos enter, ¿ok? Entonces aquí usted puede ver de que se están ingresando los datos, ¿ok? Entonces aquí usted puede ver. Y se leyeron 1000 ítems, que habían 1000 ítems, ¿ok? Usted puede, con estos datos A, usted puede hacer bastantes datos, ¿cómo se llaman? Bastante estadísticos. Por ejemplo, si usted quiere la media de estos datos, lo vamos a escribir aquí en el código. O también lo puede escribir aquí en la consola, no hay ningún problema, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero la media de esos datos A, le doy control enter, entonces me da que la media es 40.52868. Si yo quiero la desviación estándar, ocupo el comando sd. Dentro del paréntesis pongo dónde están mi vector de datos, en este caso es A. Le doy control enter y ya me da la desviación estándar, ¿ok? Posteriormente vamos a hacer mucho más datos de ellos, ¿ok? De hecho, si usted los ve aquí, en los valores, aquí yo tengo todos los valores. En este caso A, que va del 1 al 1000, y aquí están todos los valores a continuación, ¿ok? Bueno, si yo quiero verlos es con view. Hay varios comandos, algunos son bastante sencillos, ¿ok? Cuando nosotros escribamos un código, nosotros con el hashtag, con el símbolo hashtag, permítame, con el símbolo hashtag nosotros podemos escribir qué significa cada código. Ese es como una de las herramientas, como más que todo uno de los buenos pasos, procedimientos, cuando uno es programador, desarrollador. Entonces, abajo de escribir o arriba de escribir el código, con hashtag, escribir por lo menos qué es lo que hace ese código o qué es lo que se espera hacer. Por ejemplo, si yo quiero hacer un histograma de estos datos, entonces voy a hacer un histograma, ¿ok? Todo lo que esté dentro de esa misma línea con el hashtag, esto es más que todo para comentario, no hay ningún problema, eso no se va a ejecutar. Entonces,
Para hacer un histograma yo ocupo la palabra hist y aquí yo meto los valores. En este caso el vector se va a llamar A. ¿Ok? Entonces le doy control enter. ¿Ok? Voy a hacer zoom menos. Entonces aquí usted puede darse cuenta que en los gráficos, en los plots, aquí nosotros ya tenemos un histograma de A. ¿Ok? Nosotros podemos configurarlas de distintas maneras. Por ejemplo, ya le digo, voy a hacer un zoom más para que ustedes puedan ver. Entonces, por ejemplo, aquí el primer comando, el primer valor, el primer argumento que le pide el list es cómo se llama el vector, dónde están los datos. En este caso es A. Okay. Aquí en NClass yo puedo decir en cuántos intervalos yo quiero mis datos. ¿Okay? En este caso yo quiero que me dé 5. ¿Okay? Aquí en main es para ponerle el título al gráfico. Entonces pongámosle distribution of precipitations, por decir algo. Ajá. Aquí en XLab yo le puedo poner una leyenda al eje X. Entonces pongámosle datos, por decir algo. Okay. Y también le puedo poner un color, col, es el comando para el color. Yo le puedo poner cualquier color al mi gráfico. Supongamos que yo lo quiero clean. Okay. Una vez que yo he ejecutado todo esto, me voy hasta el final de la línea y le doy control enter. O la otra palabra, o el otro método, me voy aquí en run, le doy aquí, run the current line o selection. Entonces le doy correr y vamos a ver cómo me dio el resultado. ¿Okay? De hecho, ustedes pueden darse cuenta que hoy les di 5 intervalos y, de que el color ya está en verdecito. Esto usted lo puede cambiar, ¿va? Entonces, supongamos que no le gusta el green, que sea blue. ¿Okay? Le damos control enter y automáticamente me da el cambio. ¿Okay? De hecho, este software estadístico RStudio es muy bueno, como les dije, para la visualización de datos. ¿Okay? Veamos, y esto es como, de hecho, en la parte de análisis de datos, el hacer un histograma es lo básico. Entonces, claro, se pueden hacer con otros programas como Minitab, SPSS, Excel, otros, Stata, hay varios. Sin embargo, con RStudio es sumamente amigable. Bueno, solamente hay que entender los datos. ¿Okay? Si usted quisiera aprender más sobre este comando, esta fórmula, usted se va en Help y digita Hist. ¿Ok? Perdón, aquí en la lupita. ¿Okay? Aquí digita Hist. ¿Ok? Aquí le dan todas las fórmulas, entonces todos los paquetes. Entonces le da Hist. Entonces aquí usted puede ver cómo es que se usa esto y cuáles son los otros comandos que usted puede poner. ¿Va? Hist, pone los datos y aquí usted puede poner otros comandos que lo van a acompañar. Por ejemplo, la frecuencia, si va a incluir el menor o el mayor, la densidad, el título, el límite de X, cómo le va a poner al título del eje X, los ejes, si los quiere o no, el gráfico, si lo va a hacer o no, etcétera. Entonces hay varias, N clases y hay muchos argumentos. Entonces aquí abajo usted puede ver qué es lo que significa cada argumento. ¿Okay? Cuando usted ocupa este paquete. ¿Okay? Entonces le dejo de tarea que usted investigue más. ¿Okay? Bueno, ahorita nosotros ya importamos estos datos. ¿Okay? Pero antes también, antes de seguir con toda la clase estadística,
le quiero enseñar otro método con el cual también usted puede importar datos, ¿ok? Se va aquí, importar datasets, aquí donde dice from Excel, entonces aquí se va a, y aquí usted le da en browse, aquí usted digita donde usted tiene guardado su archivo, entonces supongamos que yo lo tengo en mi escritorio. Okay. Va, aquí en mi escritorio supongamos que le llamé datos, entonces si es primera vez que lo instala le va a pedir que está en uso. Okay. Lo voy a cerrar. Okay. Y lo abro. Okay. Y aquí usted puede ver cómo es el código. Okay. De hecho aquí datos read from Excel, read Excel, y aquí está la dirección donde está mi archivo. Okay. Y le doy Big Datos. Okay. Entonces aquí le doy importar. Bueno, esto es lo básico, en el cual los datos están en la primera hoja y están en la primera columna, en la primera fila, es decir, en la 1. ¿Okay? Si no, tiene que buscar comandos como range, etcétera, cheats, para especificar en qué hoja están y en qué rangos están los valores. Pero generalmente todos los datos empiezan en la 1. ¿Okay? Entonces aquí ustedes pueden ver que se ejecutaron estos datos. Si yo me voy aquí a mi script, entonces aquí ustedes pueden ver que ya se ejecutó. ¿Okay? Aquí en datos. ¿Okay? Ya aquí ya los puedo ver. ¿Okay? Bueno, yo voy a seguir trabajando con el A. Una vez que yo tengo mis datos que se llaman A, yo ya saqué la media, la desviación estándar, sin embargo puedo sacar otros valores que son sumamente útiles. Por ejemplo, supongamos que yo quiero los primeros 6 datos de ese vector, ¿va? Entonces yo pongo head, ¿okay? Head A, perdón, le doy control enter y me da los primeros 6 datos de esos datos, ¿okay? Si yo quiero los últimos, ocupo la palabra tail y le doy control enter. ¿Okay? Ahí ustedes pueden ver los últimos 6. ¿Okay? Otro estadístico que es sumamente útil es, por ejemplo, la palabra summary. ¿Okay? Summary A. Este summary A le doy control enter. Entonces, lo que te indica es te da el mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y un valor máximo en el cual nosotros podemos ver, por ejemplo, datos más estadísticos. Veamos qué más. Ok. Si nosotros queremos hacer un boxplot, es decir, un diagrama de cajas, entonces llamo el comando boxplot y le doy enter, control enter. Entonces aquí ustedes pueden ver el boxplot. ¿Okay? Ya vimos cómo hacer un histogramas, etc. ¿Okay? Si yo quiero otros estadísticos, por ejemplo, la kurtosis o el coeficiente de simetría, para eso yo voy a tener que instalar paquetes. ¿Okay? Para instalar paquetes, para ello nosotros vamos a ocupar dos librerías que se ocupan bastantes. ¿Okay? El primero es Psych. ¿Okay? Ahorita se los voy a digitar. ¿Okay? Es library. Con eso nosotros nos aseguramos de que esté library Psych. ¿Okay? Como usted no lo tiene, si es primera vez que usted ocupa, no le va a dar nada, no le va a dar en color azulito. Entonces lo que tiene que hacer es, se va aquí a package, luego se va a install y aquí usted busca el paquete que le interesa. En este caso es Psych. Y vamos a hacer un zoom. Psych, ok. Ese se llama el paquete, le da a instalar
le da yes, bueno, y se va a instalar, ¿okay? Ahorita se está instalando el paquete psych, ¿okay? Y ahorita se está instalando. Okay. También otro paquete que nosotros vamos a ocupar es el paquete más. Por ejemplo, vamos a buscarlo en install. Buscamos más. Okay. Le damos aquí enter y le damos instalar. Okay. Y se está instalando, aquí ustedes pueden ver que en la consola se está instalando también el paquete más. Okay. Una vez que ya se instalen, usted lo puede buscar en la librería de paquetes y aquí usted le da clic en más. Okay. Okay. Bueno, y por último otro paquete que vamos a instalar es Survival y Fitist Plus. Entonces nos vamos a Package, nos vamos a Install y aquí le damos, le vamos a poner Survival. Survival, ok. Lo instala. Y el último que vamos a ocupar es Fit Dist Plus, ok, este. Fit Distri Plus. Este nos va a ayudar para ocupar comandos para hacer pruebas estadísticas, las pruebas de bondad, las goodness of fit test, ok. Por eso vamos a ocupar este comando. Y para ver, por ejemplo, si los datos se ajustan a una distribución X y luego se le hacen los exámenes del chi y el de Kolmogorov-Smirnov. Claro, ahí nos dicen si se aceptan o no. Además, otra de las ventajas de ocupar este comando es que nosotros podemos encontrar de un solo cuáles son las variables o, por ejemplo, los parámetros que ciertas instrucciones ocupan. Entonces, ya no es necesario ocuparlas, ya no es necesario calcularlas. Por ejemplo, algunas son bien difíciles, por ejemplo, para una Weibull, para calcular el parámetro de forma, es una fórmula bastante complicada. En cambio, con este paquete de un solo ya nos va a dar los parámetros que ocupan, el de forma y el de espacio, si no me, y otros parámetros. ¿Okay? Bueno, usted una vez que ya los haya instalado, entonces aquí usted tiene que ocupar la palabra library y library y aquí usted pone los paquetes que hemos instalado más, le da control enter y aquí usted ya puede ver, le da clic y ya le da de que debe estar, permítame. Library más. Hay que tener en cuenta la mayúscula. Más, ok. Le da control enter y aquí usted puede ver que ya lo tiene. Vamos a ver la otra que hemos ocupado. Es Library Survival. Y ahí la tiene. Le da control enter y aquí abajito le aparece que ya está en azulito. Y por último nos aseguramos de que esté cargada el Fit Dist Plus. Ok, Fit Dist Plus. Ok. Le damos Tab para seleccionarlo, luego le damos Control Enter y aquí ya está en azulito, me indica que ya está dentro de las librerías. Una vez que los paquetes ya están instalados, esto me permite que yo pueda ocupar los comandos de dichos paquetes. Okay. Por ejemplo, quiero ver el coeficiente de asimetría. Okay. Skew. Y aquí pongo que están en mi datos A. Le doy control enter y aquí ustedes pueden ver aquí abajo en la consola me da error. Que va, permítame. Tengo que instalar otra vez el paquete library. Hoy sí. Entonces hoy voy a ocupar Skew A. Me tiene que dar cabal. Hoy sí ya me da el coeficiente de asimetría.
que me da un valor de 5.006275. ¿Okay? También yo puedo encontrar otros valores que me van a servir, por ejemplo la kurtosis. Yo ocupo el comando kurtosis. ¿Okay? Entonces aquí escribo kurtosis. Y ya me lo da, que está en el comando cycle. Entonces kurtosis de A, control enter y cabal, aquí ya me da la kurtosis. ¿Okay? Entonces aquí usted se asegura que puede tener estos datos estadísticos, ¿okay? Que son sumamente valiosos. ¿Okay? También usted puede encontrar valores mínimos, min, control enter. Entonces aquí usted ya tiene el valor mínimo. Entonces ya con esto usted puede encontrar en cuestiones de segundo los valores que se les pregunta. Por ejemplo, el range, el rango, control enter. Entonces aquí usted tiene el valor mínimo y el valor máximo de todos los datos que usted tiene. ¿Okay? Y esos son como los datos más principales que usted vaya a ocupar. ¿Okay? Quiero ver qué más. Bueno, ahorita vamos a ocupar la librería Fitist Plus y vamos a hacer un ajuste de distribución. ¿Va? Para ello, vamos a ocupar la palabra library. Le vamos a dar otra vez. Esto no es necesario, pero para que usted se dé cuenta que ya está instalada. ¿Okay? Ya está el comando library, el paquete Fitist Plus. ¿Okay? Entonces hoy lo que vamos a hacer es ajustar estos datos. ¿Okay? Aquí en ajustes vamos a llamarle Fitist Plus. Entonces el primer argumento que me pide es dónde están los datos. Van a ser A. Todos mis datos que tengo. Luego el siguiente argumento que me pide es buscar la distribución que yo quiera ocupar. Como nosotros no sabemos cómo es que se escriben las distribuciones aquí en R, entonces para ello nos vamos a ir a la pestaña Help y aquí vamos a poner Distributions. ¿Okay? Aquí, perdón, en la lupita. ¿Okay? Aquí ponemos Distributions. ¿Okay? Le damos Enter. Entonces aquí nosotros tenemos todos los paquetes estadísticos que ya me traen R. ¿Va? Entonces aquí ustedes pueden ver los detalles. ¿Okay? Entonces, para ocuparlo en el Fitist Plus, lo que vamos a hacer, entre comillas, vamos a colocar estas distribuciones. Solamente le vamos a quitar la D al inicio. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ajustar esos datos a una distribución beta, entonces nosotros vamos a poner Fitist Plus, abro paréntesis, pongo donde están mis datos, en este caso se llama A, coma, y pongo entre comillas beta, que es la distribución que yo quiero ajustar. Entonces, eso sí hay que hacerlo paso por paso. ¿Okay? En este caso, como estos datos se ajustan a una distribución logo normal, entonces vamos a ocupar aquí lnorm, pero aquí usted lo puede ejecutar dependiendo de cuál distribución usted quiera. ¿Okay? Entonces ponemos, bueno, empecemos con la normal. Entonces le doy control enter. Entonces aquí ya se ajustó. Luego lo que vamos a hacer es estimar los parámetros para una distribución normal. Entonces el comando que nosotros vamos a ocupar es ajuste, así como llamamos que vamos a probar esa distribución, ajuste y signo $, y estimate, que es ese comando. Entonces le doy control enter y aquí abajo puedo ver los parámetros de dicha distribución para un lado normal. La media es 40.5268 y la desviación estándar es 54.2217. Cabal, los argumentos que yo necesito para dicha distribución. De hecho, yo arriba ya había calculado la media
la media, aquí arribita, la media y la desviación estándar. ¿Okay? Bueno, entonces una vez que ya se estimó, ya se tienen los parámetros para dicha distribución normal, no se preocupen, voy a probarlas una con una. ¿Okay? El siguiente paso es hacer el gráfico. Para ello yo ocupo la palabra plot. Perdón. Plot, ajuste. ¿Okay? Así es como llamé. Le doy control enter. Entonces aquí en la parte de gráficos, aquí ya me dan todos los gráficos que yo ocupo. El empírico teorífico, el PP, el QQ y otras. ¿Okay? Las densidades más que todo. De hecho, este es como un histograma y el de densidad. ¿Va? Entonces, ahí por ejemplo podemos ver que tanto bien se ajusta esta fórmula. ¿Okay? Luego nosotros escribimos el código prueba cofstat ajuste. ¿Okay? Esta es la prueba que nosotros le vamos a hacer. ¿Va? ¿Okay? Nos vamos aquí. La prueba va a ser los datos ajustados a estos estadísticos. Y recuérdense que ajustes, los datos que yo tenía, los ajusté a una distribución normal. Entonces le doy control enter. Entonces aquí ya me da en azulito, es decir, que pasó. Luego voy a realizar la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Se llama como mis datos que voy a probar ya se llama el vector prueba. Entonces voy a ocupar aquí. De hecho, aquí si ustedes se dan cuenta, aquí ya tienen datos. Estos datos acaban de crearlo. Pruebas, ¿ok? Entonces, le van a decir prueba, perdón, aquí, prueba, signo de dólar para que les abran los comandos. Entonces aquí usted quiere hacer la prueba con el chi cuadrado, chi sq. Entonces le da enter, ¿ok? Perdón, y vamos a hacer el de Kolmogorov-Smirnov antes, ¿ok? Bueno, pero aquí en el prueba chi cuadrado, permítame, chi, perdón, es chi sq p value, ¿ok? Nos vamos aquí, chi sq, vamos a ponerlo otra vez, permítame, prueba, chi sq p value, ¿ok? Le damos control enter, ¿ok? Entonces aquí, si nos vamos abajo, permítame, hay que darle control enter, ¿okay? No me da, permítame. Tengo que seleccionar, tengo que hacer estos antes, ¿okay? Le doy control enter, ¿okay? Okay. Y aquí ustedes pueden ver el error P, ¿okay? Si yo quisiera hacer el de Kolmogorov-Smirnov, para ello llamo prueba y donde están mis datos, prueba, signo de dólar y llamo Kolmogorov-Smirnov test, ¿ok? Le doy enter, control enter, y aquí abajo me dice que si rechazó o no, y ella me da de un solo la respuesta, ¿ok? Entonces eso es más que todo para ver si pasan test o no, pero más que todo me sirve para encontrar los parámetros de dicha distribución. ¿Va? Hagamos otro ejemplo, ¿ok? Supongamos que hoy quiero hacerlo con una distribución Weibull, ¿okay? Entonces aquí, si usted se fija aquí en help, aquí en las distribuciones para una Weibull es de Weibull, entonces usted solamente le quita la D. Entonces aquí le da Weibull, escribe Weibull, ¿ok? Y le da control enter. Okay. Como esto se repite, entonces copia estos valores y le da control, lo copia abajo. Entonces usted selecciona, pero vamos a quitar estos. ¿Okay? A partir de aquí vamos a sombrear estos y le damos control enter. ¿Okay? Entonces aquí en la parte de consola
aquí. Para una Weibull nosotros necesitamos dos parámetros, el de forma y el de escala. Entonces ya nos dan los valores de cada parámetro. Nos realizó un plot. Aquí nos vamos a plots. Aquí nos realizó un plot. De hecho vemos que para una Weibull se comporta muy bien. Aquí por ejemplo podemos ver la línea roja y el histograma. Es bien cercana. Quiero ver qué más. La prueba de KS-test es rechazada. Y el valor del chi, ese Q-value. Okay. Bueno, entonces probemos que otra distribución puede darnos. Recordemos que si nosotros queremos ya una fórmula específica, nosotros podemos ocupar Input Analyzer, que es muy bueno. Entonces hoy vamos a probar para una logo normal, L-norm. ¿Okay? L-norm. ¿Okay? Ok, aquí tienen ajuste FitDist a L-norm. Entonces le damos, seleccionamos estos nuevos códigos del 27 al 32. Aquí usted se puede ir a Run o simplemente le da Control Enter, como usted quiera. Entonces aquí ya nos ajustó los parámetros para una logo normal. Nos da la media, que es 3.21, y la desviación estándar para que es 0.97. Y cabal, como estos datos ya sabía que se comportaban como una logo normal, al hacer la prueba de Kolmogorov-Smirnov no fue rechazada. Y de hecho el error, el p-value del chi, de la prueba chi, es un error bastante bien pequeño, es 0.06. Entonces, y aquí nosotros tenemos también los gráficos que nos piden. ¿Okay? Entonces, con esto nosotros damos por terminada esta clase de análisis de datos con R. Más que todo ocupando la librería FitDist Plus y ajustando los datos y encontrando los parámetros para cada distribución que nosotros queramos encontrar. ¿Okay? Solamente para terminar voy a hacer una prueba más. ¿Okay? Copio estos códigos, ¿okay? Y los pego aquí. Y hoy voy a hacerlo con una exponencial. ¿Okay? Entonces es solamente aquí ajusto que se va a llamar exp la distribución. Selecciono todas las líneas de los códigos. Le doy control enter. Entonces aquí abajo ya me da, por ejemplo, si yo quiero hacer para una prueba exponencial, ya me da aquí los argumentos. En este caso, este sería la media. Recuérdense que para una exponencial la media es 1 sobre lambda, entonces 0.02. Y cabal, haciendo la prueba de KS me rechaza. Y si yo veo mi p-value, también algo grande. Entonces aquí yo puedo ver las gráficas, etc. ¿Okay? Bueno, y también esas gráficas se pueden exportar para los resúmenes, etc. Entonces con estos damos por terminado la clase de análisis de datos con R. Les acompaño a estar pendientes para subirle más códigos. Hasta la próxima.